Amén, mi hermano, amén. Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos aquí transmitiendo desde México. Usted está allá en Colombia. Es un gusto conocerlo. La primera vez que tenemos una charla por este medio de comunicación. Bienvenido a mi canal, Heredero del Padre a través de Jesucristo. Hoy el tema es Pastor Alex Cerrato. ¿Quiere saber por qué Nación Joaquín es Jesucristo hombre para la luz del mundo? Platicábamos por WhatsApp. Yo le decía que nací en los años 80 dentro de la organización de carácter religioso La Luz del Mundo. Y bueno, usted ha debatido con algunas personas de La Luz del Mundo. Por ahí voy a poner ahorita su canal mientras usted está hablando, mientras usted está saludando a la audiencia que va llegando. Ya tenemos a 10 personas conectadas y ahorita empiezan a llegar más personas. Y me decía usted que conocía realmente poco de La Luz del Mundo, pero que se había quedado impresionado al escuchar todo lo que creen, ¿no? Más allá de lo que creen que Nazón es Jesucristo hombre, pues los puntos doctrinales que tienen. Adelante, hermano Cerrato, de mientras voy poniendo aquí el canal de usted. Bueno, sí, saludo a toda la audiencia en el nombre de Jesús. Mi nombre es Alex Cerrato, soy de Colombia. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes, mis hermanos, y espero prontamente reunirme ya en México con ustedes. Bueno, sí, para las personas que son o han sido la luz del mundo, por allí vi un video donde exaltaban a Nazón Joaquín como el Emmanuel con nosotros. Y vi una persona llorando y glorificando y exaltando a este hombre como Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros. Y de verdad dije, bueno, qué lástima que esto suceda entre ellos y no hayan leído la escritura donde dice que el mismo Señor Jesús dirá o dice que vendrán muchos en mi nombre y dirán, helo aquí o helo allí, pero no vayáis. Falsos maestros, falsos cristos, y vemos que Nazón Joaquín es, pues, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, es uno de ellos. Decir que un hombre es el Cristo, pues es cumplir lo que dice la profecía abiertamente, cumplir lo que dice la profecía abiertamente. Y ojo que el Señor manda a decir, no crean, no vayan. Por lo tanto, yo invito a los señores de la luz del mundo a salir de allí, a mirar lo que está sucediendo actualmente con dicho predicador, dicho apóstol, que no son, no son noticias infundadas o noticias falsas o noticias mentirosas, sino que lo que ha sucedido es una realidad. ¿Y por qué sucede esto, hombre? Porque dice la Biblia que más fácil cae un mentiroso que un cojo. Y siempre el Señor manda y dice que nada está encubierto de la luz, nada puede estar encubierto de la luz. Y por lo tanto vemos que lo que está sucediendo es demostrándoles que este hombre no puede ser Dios con nosotros. Porque hay algunas características que identifican al Mesías, al Cristo, a Dios con nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Gracias, mi hermano. Le agradezco, hermano Cerrato. Mire, la Luz del Mundo, la agrupación como tal, al principio es necesario que usted sepa, que usted conozca. El primer líder lo llamaban siervo de Dios, o el hermano mayor, a Aarón, el abuelo de Nazón Joaquín. Al segundo líder fue el que le empezaron a decir apóstol, ¿sí? Él ya era el apóstol. Pero ahora al tercer líder es ya abiertamente Dios con nosotros, Dios en medio de su pueblo. El otro también tenía atribuciones divinas, pero por ejemplo este hombre no se puede equivocar, este hombre no puede pecar. Esto quiere decir que inclusive es más o tiene un grado de divinidad, porque todos los hombres se equivocan, todos los hombres pecan, pero este hombre tiene ese grado de divinidad. Entonces, hermano, esto es lo que la agrupación cree.
lo que la agrupación cree en sí. Y bueno, vamos a dejar el espacio también para que las personas vayan comentando, quieran hacerle algunas preguntas a usted. Y también voy a poner por aquí el canal de usted para que ellos lo vean. Y también para que vean un debate que tuvo contra un miembro de la Luz del Mundo y contra era un pastor, parece ser que era un pastor de la Luz del Mundo, un ministro de culto de la Luz del Mundo. No pude oír ese debate, pero sí pude oír el debate con este hombrecito que es mexicano, que apellida Lemus. Fue un debate bastante risible, pero bueno, vamos a escucharlo a usted en este argumento de qué nos puede decir si algún hombre, alguna naturaleza humana aparte del Señor Jesús, nacido por obra del Espíritu Santo, puede ser un ser humano en el cual no se equivoque, en el cual esté Emmanuel, Dios con nosotros. Adelante, hermano. Bueno, es evidente que Pablo dice en una de las cartas a los Corintios, dice que si a Cristo conocimos, ya no le conocemos así. Es decir, que si alguien ha visto o alguien en el tiempo del apóstol Pablo vio a Jesucristo en los días de su carne, ya a Cristo no le conocen así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios fue manifestado como un ser humano, pero fue recibido arriba en gloria. Y fue en esa gloria como lo vio Juan en el capítulo 1, capítulo 1, vamos a leer allá, capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9, dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Miremos esto, amados, y es que evidentemente a Cristo ya no le podemos conocer. Si alguno conoció a Cristo, ya no le conocen así. Primeramente, porque Cristo ciertamente nació de la Virgen. Eso lo dice Isaías 9:6, Isaías 7:14. Dice, el Señor mismo les dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que tradució Dios con nosotros. En el capítulo 9, verso 6 nos dice cuáles son los atributos de ese niño que nos es nacido. No son atributos humanos, son atributos netamente que pertenecen al único Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos sus atributos hablan o nos manifiestan que Jesucristo en su deidad es el único Dios, el Padre. Ciertamente nacería, ¿sí? Isaías 60, 1 y 2 nos dice allá, dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que dice el verso Isaías 61 y 2, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Jehová será el que nacería, pero este nacimiento solamente ocurrió una sola vez y ocurrió 700 años después de Cristo. Después de esto, el Señor demostró ser Dios, demostró ser el Padre, demostró ser el Mesías, demostró ser Dios con nosotros, al cumplir todas las profecías que se hablarían sobre él. Primero, nacer, como dice Miqueas 5:2, nacer en Belén. ¿Sí? Allí, si usted lee Miqueas 5:2, dice que aquí sobre ti pequeña eres para estar entre todas las tribus de Israel. Pero dice, más
leámoslo para ser precisos, por favor, Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, Belén Éfrata, pequeña para que estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Mire lo que dice aquí, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo pregunto, ¿por qué Nazón Joaquín es llamado Dios con nosotros, es llamado Emmanuel, o es llamado Dios entre los hombres, si no cumple ninguno de estos requisitos? Primero, el Mesías tendría que nacer de una virgen, y en una virgen en Israel, y en una virgen en Belén Éfrata. Belén. Segundo, dice allí, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto no indica que era un hombre cualquiera. Habacuc, en el capítulo 1, verso 12, dice, hablando de Yahvé, hablando de Jehová, nos dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? El que vendría naciendo es el mismo y único Dios. Yahvé, oh Jehová, como lo dice Isaías 60, 1 y 2. Por eso, si usted lee la Biblia Reina Valera versión antigua, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esto nos demuestra que el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, es el mismo y único Dios, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Primeramente, Nazón Joaquín o ningún hombre cumple este requisito. Ningún hombre. Primeramente, nacer de una virgen en Belén Éfrata. Segundo, ser su salida desde el principio de los días de eternidad y demostrar que es Dios. ¿Cómo Jesucristo demostró que es Dios? Pues su ministerio iniciaría en Jerusalén. Sí, su ministerio inició en Jerusalén. Y por eso dice Isaías en el capítulo 12, Isaías en el capítulo 2, vamos a leer allá, reinado universal de Jehová. ¿De dónde saldría la palabra? No saldría ni de México, ni de Colombia, ni de Estados Unidos, ni de Puerto Rico. No saldría de ningún lado, sino que saldría de aquí. Capítulo 2, verso 1 dice, del libro del profeta Isaías, está lo mismo en el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrá en todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Escuche bien esto. Por ningún lado vemos que Nazón Joaquín, llamado Dios con nosotros, llamado Emmanuel, pueda cumplir esto. No es así. Primero, tuvo un principio. No fue nacido de una virgen. Tampoco nació en Belén Éfrata. Segundo, señor. Me gustaría hacer una pauta ahí, hermano. Porque como usted desconoce un poco la doctrina más profunda de la luz del mundo, yo le puedo decir, ellos creen lo que usted está diciendo, de ese Jesús que usted está diciendo. Ese Jesús, ellos no lo mueven, ese Jesús. Pero ellos dicen lo siguiente, que ese Jesús que usted está comentando y que usted está predicando, ellos van a coincidir en todo con usted, en ese Jesús, pero ese Jesús ya está muerto, ese Jesús ya no puede hacer nada por usted, así dicen ellos. Por eso ese Jesús necesita un mediador entre la naturaleza humana, que es el Hijo de Dios, Jesús, con los hombres. Entonces ellos toman el texto de Gálatas 2:20 y dice, donde dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo toman como si el mismo Jesús
reencarnara en el cuerpo de Pablo para que ahora se dirigiera a Jesús utilizando el cuerpo de Pablo. Entonces ahora necesita a los apóstoles. Por eso es necesario, por eso la iglesia nacida en Jerusalén fue escondida después del apóstol Juan, así predican ellos. Si después del apóstol Juan, el teólogo, fue escondida por un tiempo, otro tiempo y la mitad de otro tiempo, hasta que en 1926 Dios vuelve a mirar a la tierra, ¿sí? Y ocupa a otro hombre para venir Jesucristo y se encarna en un hombre para volver a traer la salvación. O sea que hubo más de 1000 años sin salvación, igual que lo que dicen los testigos de Jehová o los mormones en esa parte. Y entonces ese Jesús que usted está predicando, ellos lo aceptan, pero ese Jesús ya no puede hacer nada por usted ni por mí. Ahora necesita un hombre, encarnarse en un hombre como se encarnó en Pablo. Eso es lo que ellos predican, hermano. Bueno, tiene cerrado el micrófono, no se escucha. Dale, mi hermano. Mire, eso sería una contradicción, y sería una contradicción bíblica, y es más, una contradicción doctrinal en ellos. ¿Por qué una contradicción bíblica? Decir que Jesús está muerto, pero que reencarna en otra persona, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible si Jesús murió, ya no puede hacer nada por nadie y reencarna en otra persona? Eso es antibíblico. Jesús no está muerto. Apocalipsis capítulo 1, verso 18, Jesús dice, cuando ve Juan la visión celestial, Juan dice allí que vio al Señor y el Señor le dice estas palabras, Apocalipsis 1:18, porque Él es el que vive y permanece para siempre. Dice Apocalipsis 1:18. Claro, de mientras que lo busque, hermano, yo le voy a comentar, o sea, yo voy a ser como su debatiente porque yo conozco esa doctrina. Entonces, cuando más o menos así, yo voy a decirle el otro texto que ocupan. Pero adelante, hermano, siga. Bueno, entonces, miremos primero. Jesús dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesús es el que murió, pero que vive. Jesús no murió como Dios. Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios o siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios o ser el mismo Dios, siendo Dios no estimó ser el mismo Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre dice que gustó la muerte, dice Pablo allí. También Pedro en su primera carta, capítulo 3, Pedro dice que siendo muerto a la verdad según la carne, pero vivificado, vivo en el Espíritu. Jesús es el Espíritu eterno, el único Dios, Yahvé, Jehová, del que es el Espíritu eterno. Por lo tanto, y aparte dice el Señor, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Exactamente. Entonces Jesús, Él da como pago por nuestro pecado, da esa humanidad, pero no puede morir porque es Dios. Eternamente no muere. Él no muere porque Él es Dios eternamente y para siempre. Entonces, murió como hombre, lo dice Pedro, lo dice Pablo, pero vivió y vivirá eternamente y para siempre porque Él es el Espíritu eterno. Eso es lo que podemos ver nosotros en la Escritura. Ahí le voy a refutar según la teología de la luz del mundo. Usted acaba de decir que el Señor Jesús murió como hombre. Y entonces los de la luz del mundo le van a sacar este texto, que es 1 Timoteo 2:5. Porque no hay otro Dios, ni hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Necesita, usted y yo, necesitamos a un Jesucristo, hombre, no espíritu. Espíritu no, espíritu ya está, ya no puede hacer nada en espíritu. Necesita usted y yo a un Jesucristo, hombre. Entonces, ahí es donde le adoptan al apóstol la naturaleza divina en un hombre, Jesucristo, hombre. Adelante, hermano Alex. Bueno, hermano, vamos por partes. Yo quisiera terminar de explicar este punto de la contradicción que tiene. Claro, primeramente. Claro. Segundo, usted me toma el texto de Gálatas donde Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero Pablo nunca dijo que él era Cristo reencarnado. Pablo está hablando de la experiencia que tenemos
todos los verdaderos hijos de Dios de tener en nosotros la naturaleza humana. Cristo en vosotros. Pablo también dice en la carta a los Filipenses, si no estoy mal, es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, al referirse Pablo que es Cristo en vosotros, se refiere que nosotros también somos Cristos. Pablo dice en la carta a los romanos, dice Pablo en la carta a los romanos estas palabras en el capítulo 8. Dice, si es que el Espíritu de Dios no está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, indica entonces que ese en vosotros, Cristo en vosotros, ese vosotros somos nosotros, la iglesia, indica eso entonces que nosotros somos Cristo. Evidentemente no, está hablando de la naturaleza espiritual de la cual Él nos ha hecho partícipes. Leamos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces vemos que cuando habla Cristo en nosotros, Pablo dice Cristo en mí, no se refiere Pablo, nunca Pablo dijo que él era Cristo. Él era imitador de Cristo, sí. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Cristo en él. Pablo dice en Filipenses, dice esto, porque sé que por vuestra oración, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, eso de que diga que cuando Pablo dice que Cristo en mí es porque Él es Cristo reencarnado, eso es falso. Pablo nunca lo dijo. Pablo nunca dijo eso. Entonces es falso. Primeramente es una contradicción decir que Cristo murió y que Cristo muerto va y reencarna en Pablo. Completamente una contradicción. Mire, ¿no? Abiertamente ellos no hablan de la reencarnación, porque obviamente se van a meter en un problema, pero ellos dicen que es Jesucristo hombre. Cuando decimos Jesucristo hombre, hablamos de una carne. Y entonces ellos estaban ocultando esa palabra, reencarnar, pero todo el concepto de la reencarnación lo creen. Por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo lo reciben como, y dice, y me recibieron como al mismo Cristo, ahí ellos también dicen, ahí ve, lo recibieron como al mismo Cristo, porque Cristo estaba prácticamente en el apóstol Pablo, no como con sus acciones, porque la Biblia dice eso, o sea, que estaba en sus acciones, en sus hechos, estaba el Señor Jesús en el Espíritu guiando al apóstol Pablo, pues, y tenía que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. A eso se refiere el contexto, pero ellos no, ellos se refieren a esta parte. Entonces, cuando usted dijo hace ratito, ya Jesús ya no lo conoceremos así, ellos también creen eso, ya no lo van a conocer así. Ahora por eso ponen lonas grandes y dicen, apóstol Nazón, en usted vemos al mismo Cristo, porque ahora lo conocen según la carne, en el cuerpo de Jesucristo hombre, que es este apóstol. Adelante, hermano. Bueno, usted ha dicho algo aquí. Mire, es que hay que mirar cuando la gramática usa la palabra como, no es hablando de la persona, hablando de la persona, sino una comparación. ¿Cómo? Eso es comparativo, no está diciendo que Pablo está diciendo que lo recibieron siendo el Cristo, sino me recibiste como, es decir, como si yo fuera Cristo. Es una comparación. No, Pablo no está diciendo yo soy Cristo y ustedes me recibieron a mí siendo Cristo, no. Es una comparación. Ahora, vuelvo y repito, Pablo usa la expresión el Espíritu de Cristo, Cristo en mí, porque es el Espíritu que nos suministra el Señor, la promesa del Espíritu Santo. Ahora, 1 Timoteo 2:5 no dice que Cristo viva ahora en carne, eso es completamente antibíblico. Pablo está hablando allí de lo que Jesús fue para nosotros como hombre. ¿Fue un qué? Un mediador, porque hay un solo Dios. ¿Y ese solo Dios quién es? Yo preguntaría allí, ¿quién es ese solo Dios? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre.
Jesucristo en su humanidad fue el mediador, lo vemos en el capítulo 17 de Juan. Vemos a Jesús mediando por sus discípulos. Vemos que la Escritura dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo fue la propiciación por nuestros pecados? Como hombre, dio el pago como hombre por nuestros pecados. Pero hoy en el cielo Jesucristo no está así. Ahora, Pablo dice, vamos allá a la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Dice, verso 5, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pregunto, ¿quién es este solo Dios? Si Jesucristo es ese Jesucristo hombre, ¿quién es este Dios? Y solamente hay un Dios. La respuesta la vemos en el verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Jesucristo es ese Dios y Jesucristo mismo fue ese mediador. Como hombre, hoy a Jesucristo no lo conocemos como hombre. Capítulo 1, verso 15 al 17. Pablo exalta allí a Jesucristo como el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. Escúchelo bien. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Cómo vino al mundo? Como hombre. Gálatas dice que habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de cuerpo de pecado, en semejanza de hombre, ¿no? Dice, pero la gracia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice el verso 16, por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habían de creer en él para vida eterna. Verso 17, la exaltación. Ese Cristo Jesús vino al mundo. ¿Cómo vino? Como hombre. Gálatas lo dice, había venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo en semejanza de cuerpo, de hombre, de pecado, nacido de mujer, ¿no? Pero mire que lo exalta, ¿cómo lo exalta? Por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces creo que la luz del mundo no debería decir que Nazón Joaquín es Cristo o Cristo en Nazón Joaquín. Es completamente antibíblico. Ahora, si me dicen, no, es que el Espíritu de Cristo está en Nazón Joaquín. Bueno, está bien, lo podríamos aceptar, pero podríamos decir, por su fruto lo conoceréis, porque yo digo que el Espíritu de Cristo está en mí. En los apostólicos el Espíritu del Señor está en ellos. En los pentecostales el Espíritu del Señor está en ellos. En los del nombre el Espíritu del Señor está en ellos. Pero ¿son ellos el Señor? No. ¿Son ellos Cristo manifestado en carne? No. ¿Son ellos Cristo hombre? No. Pero vamos a hablar. Digamos, ellos me dicen a mí, no, es que el Espíritu de Cristo está en ellos. En ellos, en Nazón Joaquín, vemos a Cristo. Pero pregunto, ¿en las obras de él será que vemos a Cristo? ¿Será? Yo pregunto, ¿no? Es una pregunta, no digamos retórica, sino para que usted, amigo y hermano, medite en ello. Ahorita le voy a decir la respuesta de esa pregunta que usted acaba de hacer, porque ellos tienen respuesta. O sea, acuérdense que Satanás siempre manipula todas las cosas, y no hablo de los miembros de banca, sino de los que hacen esta doctrina, los que fraguan esta doctrina, como se fragua el metal desde sus principios, desde la piedra. Pero usted dijo algo, que el Señor Jesús ya no lo conocemos en carne, ¿sí? Entonces ellos sacan este texto para contradecir lo que usted acaba de decir, y es primera de Juan 4:3. Dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que si usted no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne de Nazón Joaquín, no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, este es el que agarran ellos, ese texto, para que toda aquella persona que lo refute, que no es Jesucristo hombre en carne, puedan decir los hermanos que están escuchando la voz del anticristo. Adelante, hermano Alex Cerrato. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a usted.
allí dice, el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, Nazón Joaquín, dice allí eso. Casi no le escuché, hermano. ¿Me puede repetir la pregunta? El texto que usted acaba de leer y me dice que ellos van a tomar ese texto, el texto dice Claro. que Cristo, el que no confiese que Cristo ha venido en carne, Nazón Joaquín, allí dice así, ¿sí o no? No, nada de eso, hermano. Pero como ellos creen que lo que les acabo de comentar, que es necesario que Cristo, porque Cristo ascendió a los cielos en espíritu, así dicen ellos, ¿sí? Aunque la Biblia dice que tiene un cuerpo glorificado, o sea, la Biblia dice eso y podemos entrar en ese tema, pero no ese es el tema ahorita. Él no ascendió en Entonces, espíritu al cielo, él ascendió en cuerpo, fue glorificado, él así ascendió es. en Amén, cuerpo, amén. En eso tiene un estamos cuerpo totalmente de acuerdo. glorificado. Amén, así dice la Biblia. Pero digo, estos hermanos, estas personas predican que Jesús ascendió en espíritu, está en espíritu en el reino de los cielos y que necesita un cuerpo humano en la tierra Bueno, para moverse. Déjame explicar eso. Primero, mire, todos los versos que ustedes tomen, hay que entender que la Biblia no es de interpretación privada. Señores, por favor. Primero, esto fue escrito en el año 99, año 100 después de Cristo. Juan tenía una pelea muy seria, un confrontamiento muy serio con unos llamados gnósticos que decían que Jesús era una mera apariencia. Juan ni Pablo están escribiendo acerca de Nazón Joaquín, no están escribiendo de él, ¿sí? Ni están diciendo nada acerca de él. El texto no dice, el que no confiese que Cristo vino en la carne de Nazón Joaquín, ese es el anticristo. Allí no dice esto. Esto fue escrito en el año 99, primeramente. ¿Nazón Joaquín de qué año es? Disculpen. ¿En qué año fue proclamado Dios? Disculpen. Es proclamado, bueno, la luz del mundo considera que desde su nacimiento ya era santo, no en el ámbito de ser apartado, sino en el ámbito de que jamás se equivocó, así lo toman ellos. Y nace en los años 50, pero toma el ministerio de su padre en el 2014. Dale. Entonces, mire, esto no se fue escrito para él, primeramente. Dos, aquí tiene ¿dónde fue escrito? ¿Por quién fue escrito? ¿Para qué o por qué fue escrito? ¿A quién le fue escrito? ¿A quién? A la iglesia, diciendo que se cuidaran de los gnósticos. Porque los gnósticos confesaban que Jesucristo era una mera apariencia, que Jesucristo no había venido en carne. Este Jesucristo que se habla allí es el Jesucristo que fue manifestado en carne, el del Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Ese dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice allí, y el verbo era Dios. Dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vino un hombre enviado por Dios para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, estoy parafraseando, ¿no? No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el verso dice: y aquel verbo carne vino a ser. Es decir, Jesucristo carne vino a ser. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí es que aquel que no crea que el Jesús que apareció en Galilea, que apareció en Jerusalén, que apareció en Israel, que vino de Galilea de los gentiles, ese Jesús, que el que no crea que fue manifestado en carne, es anticristo. No está hablando de Nazón Joaquín, no está hablando de cualquier hombre, está hablando del Jesucristo, el cual Juan vio, del cual Juan fue testigo. No está hablando de Nazón Joaquín ni de ningún hombre. Entonces, ese texto no fue escrito a razón de Nazón Joaquín, fue escrito a razón del Jesús que Juan vio. En primera de Juan, leamos primera de Juan para ratificar esto, que Juan no está hablando de Nazón Joaquín ni de ningún hombre. Juan está hablando de aquel Jesús, del único Dios, el cual es el Padre. Que el que no crea que él fue manifestado en carne, ese es un anticristo. Entonces, eso sería como dar la escritura a lo que le conviene. Primera de Juan capítulo 1,
Verso 1, hermanito, yo rogaría un favor que cuando yo esté hablando apagues el micrófono para que no se me haga eco. Sí, gracias. Sí, sí, mil disculpas, pensé que estaba apagado, mil disculpas. Dale, gracias. Miremos lo que dice aquí. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esos os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan no está hablando de Naasón Joaquín. Usted pueden tomar toda la Biblia como pretexto, pero la Biblia no habla de ningún hombre del año 1950, del 2000, no, la Biblia está hablando del Cristo de la Biblia, de aquel que era un testimonio de los apóstoles, de aquel que era un testimonio de los profetas, que vendría él mismo a salvarnos. Entonces, tomar primera de Juan capítulo 4 para decir que el que no confiesa que Cristo se encarnó en Naasón Joaquín es anticristo, hombre, anticristo es el que dice eso. ¿Ah? Si está hablando del Cristo, del único Dios. Entonces, por favor, yo creo que más errados no pueden estar. Hermanos, fíjese que en la pregunta que usted decía, que por qué Naasón por sus frutos va a ser conocido, bueno, ellos dicen lo siguiente, hermano. Ellos tienen un texto para todo. Y el texto es como cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesús. Le sacó parte de los escritos, parte de lo que ya habían dicho el salmista, y le sacó parte de lo escrito. Y entonces, primera de Corintios 4:3, ellos señalan esto, hermano. Y lo que dice el apóstol Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado. Esto hablando ahorita, trasladándolo a Naasón. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o sea, por la congregación, o por tribunal humano. O sea, él no puede ser juzgado ni por los hermanos, ni por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Haga lo que haga, él tampoco se juzga a sí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El único que va a juzgar a Naasón no lo puede hacer ni los hermanos de la iglesia, eso les enseña, ni un juez por más que le ponga cargos, sino que el único que lo va a juzgar es Dios. Él puede hacer, tiene libertad completa. Adelante, hermano. Bueno, miremos esto. Eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Que él no teme ser juzgado. Pero yo pregunto, dícese que el amigo Naasón Joaquín dice los cargos que han presentado aparentemente, ¿no? A mí no me consta, vuelvo y repito, a mí no me consta porque no estuve nada de eso. Son, ojo, se dice los cargos, lo que he escuchado. Violación, porte ilegal de armas, según tengo entendido. ¿Qué más es? Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Eso es lo que dice aparentemente. Violación, porte ilegal de armas, tráfico y consumo de sustancias ilícitas. Ese es los cargos que ahorita apenas va a ser procesado en Nueva York. Yo lo voy a poner en contexto. Él ahorita se encuentra llevando a cabo una sentencia de 17 años por declararse culpable de 3 delitos de abuso de índole íntimo con menores de edad, hermano. Él mismo se declaró culpable. Adelante. Bueno, entonces vamos a esto. Según la historia bíblica, Pablo fue encadenado por predicar el evangelio. Tanto el rey Agripa como Berenice, su esposa, dice, nada malo hemos encontrado en este hombre.
solamente cuestiones de índole religiosos entre los judíos y él. Ningún delito hemos encontrado. Podría salir libre, dice allí, por ahí en el capítulo 20, si no estoy mal, del libro de Hechos. Podría salir libre si no hubiese apelado a César. El único delito que tenía Pablo era ese. Pero mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, en el libro de Gálatas, dice que los fornicarios, adúlteros, afeminados, ladrones, hechiceros, etcétera, etcétera, no heredará el reino de los cielos. Entonces, se toman un texto donde Pablo dice que él no teme ser juzgado por nadie, porque el único delito que tenía Pablo era predicar el evangelio. Es el único delito que tenía Pablo. Ahora, ¿qué delitos tiene Naasón Joaquín? Ahora, me pone en contexto aquí el hermano y me dice que él ya se declaró culpable de acceso carnal en menor de 14 años. Y ojo, no fue una, ni fueron dos. Según lo que yo he escuchado, aparentemente fueron varias. Ahora, hay otros cargos. Hay otros cargos. Pregunto, ¿será que este hombre realmente identificaba? Ojo, hablo como si Cristo estuviese en él. La Biblia me dice que no tenía pecado, que por nosotros se hizo pecado, pero que no tenía pecado. Si es verdad que Naasón Joaquín es Cristo entre los hombres, ¿por qué tiene esta cantidad de pecados? Cristo, al ser juzgado, Poncio Pilato dice, no he encontrado delito alguno en este hombre, libérenle, lo voy a liberar. Y los judíos dijeron, no, ¿su delito cuál fue? Que dijo que era el rey de los judíos. Y solamente tenemos un rey, que es César. Por eso fue condenado y pusieron su causa en el madero. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es posible que defiendan algo que es indefendible, señores? Que comparen a Naasón Joaquín con Cristo, el único Dios, que digan que Él es Dios como hombre, que tomen textos bíblicos y los saquen de contexto. Es más, los saquen del contexto histórico para tomarlos y amañarlos a lo que es hoy. Esto que se escribió acerca de Cristo, del Cristo de Nazaret, se escribió acerca de él, no se escribió acerca de aquel que vendría después de él. Y el mismo Cristo dijo que vendrían otros diciendo que ellos eran el Cristo. Y Cristo dijo, mas no le creáis ni vayáis en pos de ellos. ¿Cómo es posible que personas que saben leer caigan en esto? Bueno, como dice la Escritura, que no aceptando la verdad de Dios, Dios los entrega a la mentira. Así es, hermano Alex Serrato. Le agradezco, hermano, su exposición. Hay algunas personas que lo quieren saludar y enseguida voy a leerlo. Pero a mí me gustaría dar aquí una opinión. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo comentaba, a mí nadie me juzga por vosotros o tribunal humano, pero Naasón sí ha sido juzgado por tribunal humano. Él mismo se declaró culpable, o sea, no fue el juez el que dijo, ¿sabes qué? Yo te declaro tal. Él mismo se declaró culpable, dándole todo el posicionamiento al juez de delitos tremendamente de mala conciencia, ¿sí? De delitos de mala conciencia. Entonces dice el apóstol Pablo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo en mala conciencia, al decir Pablo, al Pablo haber aceptado cosas de mala conciencia, cosas horribles de este aspecto, como lo fue Naasón Joaquín, aunque no lo hubiera hecho, porque dice en la luz del mundo, no, es que no lo hizo, pero él se declaró culpable para defender al pueblo, para defender a su pueblo. Así le dicen a ellos, pero aún así se hubiera hecho partícipe de mala conciencia ante el mundo, ante la sociedad y ante él mismo. Y aquí dice el apóstol Pablo, porque en nada tengo mala conciencia, ¿sí? No por eso soy justificado. Entonces no tiene nada que ver el plano del apóstol Pablo, un hombre
que era a todas luces un siervo de Dios con un hombre que es a todas luces un siervo de Satanás. Entonces voy a poner algunos saludos de algunas personas que lo quieren saludar y que le hacen algunas preguntas. Con su permiso, hermano Alex Cerrato, voy a leer por aquí Alberto. Alberto Navarro es un ex miembro de la organización La Luz del Mundo. Él salió con toda su familia. Él es de ahí, de la ciudad donde está esta agrupación. Tuvo muchos años ahí y dice: nada que ver Nazón sea el mismo Jesús, y nada que ver que Jesús sea el Padre o Dios, con todo respeto. Alberto Navarro tiene todavía algunos argumentos de La Luz del Mundo, pero Alberto Navarro, no es de hacer una tormenta en un vaso de agua. Yo sé que tú no lo haces, eres una persona muy respetuosa, pero solamente te voy a decir esto y tú me vas a poner si estás de acuerdo o no. Jesús en su naturaleza humana es el Hijo de Dios, pero en su naturaleza divina es el mismo Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, mi estimado Alberto Navarro? Yo sé que sí. Entonces no hay ningún problema con eso, hermano Alberto Navarro. Dios me lo bendiga. Y Maffer Cruz dice: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y le dice a Albert Navarro: saludos Apocalipsis, excelente invitación, Ader. Gracias, mi estimado Apocalipsis. Apocalipsis es también un miembro de La Luz del Mundo que desde ahí nació. Él vive en los Estados Unidos y bueno, hay muchos ex miembros de La Luz del Mundo que siguen este canal. Dice Apocalipsis 229: a esta persona quisiera invitarlo a mi canal, le dice Apocalipsis. Apocalipsis tiene un canal más grande todavía que yo y le das una invitación, hermano Alex Cerrato. Dice: lo quiero invitar a mi canal para preguntarle si puede darle mi número de celular para comunicarnos. Bueno, ahí usted ahorita me va a contestar esa pregunta, hermano Alex Cerrato. También está la pregunta, bueno, aquí vamos a apuntar porque luego se nos olvida, no somos perfectos como Nazón. A ver, a nosotros sí se nos olvidan las cosas. Y a ver, Apocalipsis hizo una pregunta. Ahí está. También Israel Levi hace una pregunta. Hermano Alex Cerrato dice: la autoridad de Jesús le dio a los 12 apóstoles, dicen en esta congregación, dicen que es igual a los Joaquines, que los Joaquines tienen esa misma autoridad que tuvieron los 12 apóstoles. Esa también es una pregunta, hermano Alex Cerrato. Y dice también Esaú, dice: ni Calígula fue tan cerdo y tan blasfemo, dice Esaú, después de escuchar todas estas herejías. Dice también: Sodoma y Gomorra le quedó chico a la familia Joaquín. Y dice también por aquí Alberto Navarro, fue el mismo que preguntó hace rato. Bueno, es la misma pregunta que hizo hace ratito, ¿no? Entonces solamente está la pregunta de Israel, que habla de los 12 apóstoles, que si tienen la misma autoridad que Nazón, y la de Apocalipsis, que lo invita a su canal. Adelante, hermano Cerrato. Bueno, ahí envié mi número de celular, mi hermanito, a ver si usted lo puede colocar allí en la pantalla. Ahí lo envié por el interno a usted. Claro que sí, mi número de celular más 57 318 4360745. Ahí se lo envié por el interno, hermano, para que lo coloque ahí en los comentarios, por favor, al ese rato. Más 57 318 4360745. Eso sería. Para responderle Apocalipsis, ¿no? Que dice que si le puedo dar mi número de celular. Ese es mi número para que lo apunte. Más 57 318 4360745. Para responderle bueno, ese es el número allí. Ahí creo que Apocalipsis lo puede estar tomando. Me escribe ahí al interno. Póngame la otra pregunta, la que dice que Jesucristo no es Dios. Por favor, dice que en una parte Jesucristo dijo ser Dios. ¿Cómo se llama la persona? Bueno, dice Alberto Navarro: no hay ningún texto bíblico que diga que Jesús es Dios. Dios no puede tener padre y que sea Jesús, con todo mi respeto. No hay ningún texto bíblico. Bueno, yo creo, Alberto, que usted no ha leído la Biblia. La Biblia nos dice en el capítulo 9, verso 5 de la carta a los Romanos, Pablo llama ya a Jesucristo Dios
y lo llama el Dios bendito. Y se lo quisiera leer tanto en el texto griego como en el texto o en español, como se traduciría. Romanos 9:5 diría así: hoi pater askai es ho Christos to katasarca hon epipanton teos eulogetos eistos aionas. Amén. Que sería de los cuales o de los padres según la carne, ¿no? Vino el Cristo, lo que está diciendo aquí, el cual es sobre todos el Dios bendito. Escuche bien, el cual es sobre todos el Dios bendito. Tito 2:13, Pablo lo llama el gran Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 20:28, Tomás llama a Jesucristo Dios, le dice Señor mío y Dios mío, al verlo al verlo traspasado, porque el Señor le dice, toma y mete aquí tu mano en el costado. ¿Por qué le llama Señor mío y Dios mío? Porque según la profecía, Jehová es el que sería traspasado. Zacarías 12 dice, profecía, la palabra de Jehová que vino a Zacarías, bueno, etcétera. Y el verso 10 dice, y mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como que se aflige por hijo unigénito. Está hablando Jehová, que él es el que sería traspasado, el cual es el Dios de Israel. Creo que, y hay muchos más. De una manera implícita y explícita, Jesús demostró ser Dios. De una manera implícita, Jesús demuestra ser Dios cuando hace la cantidad de milagros. Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Jesús sienta a los mensajeros de Juan y comienza a darle vista al ciego, oído al sordo, lengua al mudo, levantar al paralítico y predicar el evangelio, y le dice a los discípulos de Juan, vayan y digan a Juan lo que acaban de ver y oír. El ciego ve, el mudo habla, el sordo oye, el paralítico levantado. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dice Isaías 35:2, que dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4, de cielos de corazón apocado de forzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Y cuando Dios viniera, si usted lee el verso 5 en adelante, el ciego vería, el paralítico se levantaría o saltaría como un ciervo, el mudo hablaría, el sordo escucharía, ¿no? Entonces Jesucristo demostró ser Dios de una manera implícita allí, y de una manera explícita fue llamado Dios. Isaías 9:6 lo llama Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 7:14, Emanuel, que traducido Dios con nosotros. Entonces, tú decir que Jesucristo no es Dios es negar lo que dice la Biblia. Él es Dios, pero como hombre tiene padre. No es como Dios, como hombre. El santo ser que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Lo dice Lucas 1:32, 33 en adelante. Pero como hombre tiene Dios, porque Dios es Dios de toda carne. Como hombre tiene padre, que es Dios, para que se cumpla lo que dice segundo libro de Samuel capítulo 7, verso 12. Recuerde que Hebreos 1:5 en adelante habla que Dios a ninguno de los ángeles llamó Dios su hijo, sino aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, el que fue engendrado. ¿En dónde? En María. Segundo, dice, yo le seré a él por Dios y él me será a mí por hijo, cumpliendo lo que dice segundo libro de Samuel 7:12, cuando Dios le dice a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo afirmaré para siempre el reino de él. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Entonces, como hombre tiene Dios, pero como Dios, ¿qué dice? Más del hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para cetro de justicia, no tiene fin, etcétera, etcétera. Porque él es el mismo y único Dios, el Padre, Dios manifestado en carne. Entonces, creo que quedamos claros que la Biblia sí dice de una manera implícita y explícita que Jesucristo es Dios. Israel Leibe dice, y la autoridad que Jesús le dio a sus 12 dice que es igual a lo que la tienen los joaquines. ¿Dónde dice la Biblia eso? Recuerde que la Biblia habla de 12 apóstoles. Dice que son 12 los apóstoles del Cordero. 12. La Biblia me dice en el libro de Apocalipsis que son 12 los apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles como, escúcheme bien, como los 12 del Cordero no hay más.
No hay más. Son 12 los apóstoles. Ahora, ¿pueden haber otros apóstoles? Sí, pero no son como los apóstoles del Cordero. No son. Apóstol significa enviado, y cualquier hombre que sea enviado a alguna misión, que sea enviado a algo, es un apóstol. Pero eso no te hace apóstol de Jesucristo. No te hace ser apóstol de entre los 12. No, porque el Señor solamente llamó 12 no más. No dice que llamó a los demás y vayan y llamen a los demás apóstoles, ¿no? Que hay enviados, sí, enviados a hacer una misión. Los misioneros somos enviados y se nos puede llamar apóstoles, pero no somos apóstoles del Cordero. ¿Sí? Que quede claro eso. Son 12 apenas. Dice Mira, Alberto, bueno, dígame. voy a leer eso porque no todos son preguntas, hay algunas que son nada más como saludos y así. Mire, Gerson Joaquín es otro miembro de la Luz del Mundo, y él le dice a Alberto Navarro, solamente es formas de contemplar. A la Luz del Mundo se le ocurrió en los años 90 alejarse un poco de la unicidad para poder penetrar en las congregaciones trinitarias. Y entonces empezaron a enseñar una dualidad. Pero Gerson Joaquín está recordando algo y dice: Alberto Navarro, soy un ex miembro de la Luz del Mundo, como la mayoría de los 2000 y tantos seguidores de este canal, y creo como creía, y se cantaba en los tiempos del hermano Aarón, Aarón, que fue el que se separó de la primera iglesia apostólica, ¿sí? Cantaba, se trajo himnos de la iglesia apostólica que hasta el día de hoy se cantan, y en esos himnos cantan Jesucristo es Dios. Así de sencillo. Hasta la fecha la Luz del Mundo sigue cantando Jesucristo es Dios, porque vuelvo a repetirle a Alberto Navarro, en la naturaleza humana del Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero en la naturaleza divina es el mismo Dios, porque dice el libro de Oseas, parece que es Oseas 4:11, si no mal recuerdo, porque no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador que no sea yo. Y el Señor Jesús, el nombre del Señor Jesús es Yo soy el que salva. Ese nombre que le dio a Moisés en el Antiguo Testamento. Acuérdate, Alberto Navarro, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces no hay ninguna forma de entender algo distinto. Los demás le siguen mandando saludos, hermano Alex Cerrato. Es bastante alegría para los hermanos conocerle por este canal. No sé por ahí que pueda usted comentar mientras que yo voy seleccionando algunos saludos. Adelante, hermano Cerrato. Listo, gracias. Bueno, invito a todos los hermanos que están en Colombia que se comuniquen conmigo. Si hay algún hermano en Colombia que se comunique conmigo, estamos aperturando la obra aquí en Colombia, la obra de la Iglesia Apostólica Cristiana de Colombia. Estamos abriendo la obra aquí en Colombia. Si hay alguno que se quiere sumar, que quiere ayudarnos, quiere pertenecer a la obra aquí en Colombia, quiere trabajar con nosotros, bueno, lo invitamos. Me puede escribir al WhatsApp 318-436-0745. 318-436-0745. Entonces, por favor, me escriben, hermano Cerrato, estoy en tal lugar, deseo formar parte de la Iglesia Apostólica Cristiana de Colombia. Y, o si hay algún miembro de la Luz del Mundo, es miembro de la Luz del Mundo, que quiera venir a la iglesia, por favor, venga y se comunique conmigo. Estamos aperturando la obra aquí. Y como dice el hermano, la Luz del Mundo nació siendo una iglesia plenamente unicitaria que después se desvió del mensaje y para decir pues o terminar con la declaración que Nazón Joaquín era Cristo o era el mismo Cristo entre los hombres, lo cual es imposible. Y le voy a decir algo porque es imposible además, porque la Biblia me dice a mí que Cristo volverá. Dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cristo volverá, sí, pero no volverá reencarnándose o tomando posesión de alguien. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1,
dice, ¿cómo volvería el Señor? Dice Hechos capítulo 1, dice de esta manera. Leámoslo, por favor, verso 9 dice aquí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y la recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces el Señor no vendrá de otra manera. Por eso Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todas lengua o todas las naciones hará lamentación por él, sí, amén. Y dice Jesús, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el primero y el último. ¿Cómo le van a ver venir? Ojo, y aclaro que aquí le van a ver venir los que se queden del arrebatamiento. Entonces dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y Jesús dice, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Dios, escuche bien Alberto Navarro lo que Jesús está diciendo, yo soy el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Búsquelo en el texto griego, búsquelo en la Biblia de las Américas, búsquelo en la Biblia textual tercera edición, allí va a encontrar las palabras textuales de Jesús en Apocalipsis 1, 8. Así vendrá. Él no vendrá de otra forma, no, que va a venir y se va a meter en el cuerpo de un hombre. Completamente falso es. Jesucristo es uno, no son dos. Por eso la Biblia habla un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Dice la palabra de Dios, un Señor, una fe y un bautismo. No hay otro texto más claro. Mire, le dice esta persona ya como para irnos despidiendo, porque ya tenemos un poquito más de una hora, dice, pregunta que ningún miembro de la luz del mundo ha contestado, dice, así como la doctrina santa tampoco la ha podido contestar. Y le preguntan a usted, ¿mintió Naasón Joaquín al declararse culpable? Si mintió, bueno, se hace mentiroso y no puede los mentirosos heredar el reino de los cielos. Y si dijo la verdad, pues dice la palabra de Dios que los que hacen tales hechos tampoco pueden heredar el reino de los cielos. El mismo Naasón Joaquín acorraló la doctrina de la luz del mundo. Él fue el que puso la destrucción de esta misma doctrina y el que los expuso ante el mundo, mi estimado hermano Alex Cerrato. ¿Qué tiene que decir de esto? Ya para ir concluyendo, hermano. Bueno, hermano, creo que eso es claro y Pablo declara que él no tenía mala conciencia. Es decir, sea como sea, si yo siendo inocente me declaro culpable, estoy mintiendo y eso sería tener mala conciencia. Y si yo soy culpable y me declaro culpable, sigo teniendo mala conciencia. Y Pablo estaba preso y no tenía mala conciencia. Nadie lo podía acusar, ni de ladrón, ni de mentiroso, de fornicario, ni adúltero, nada de eso. Entonces vemos que evidentemente Naasón Joaquín se declara culpable. ¿Por qué? Porque él es culpable de esos hechos. La evidencia es abrumadora, la evidencia es contundente y por eso fue declarado, se declara culpable. Ojo, se declara culpable también porque buscando, porque si él viendo la cantidad de pruebas que hay, testimonios de estas personas del cual él cometió ese delito, él se declara inocente. De todas maneras, al declararse inocente y el juez declararlo culpable por las pruebas que tiene, va a recibir la pena máxima, no sé cuánto será, pero al declararse culpable, su pena es rebajada porque hace un acuerdo con la fiscalía y su pena es rebajada. Eso es lo que él ha buscado, declararse culpable sabiendo que es culpable para que su pena en la cárcel sea rebajada. Le agradezco, hermano Cerrato, por su tiempo. Ya tenemos 1 hora 5 minutos. Las personas, llegamos en un top ahorita de 60 personas. Ahorita hay 53 conectados. Pero bueno, lo van a ver otros hermanos. Le agradezco su tiempo, hermano Cerrato. Dios me lo bendiga. Y le pido las oraciones en el nombre poderoso del Señor Jesús para que
los hermanos de la luz del mundo, los hermanos de banca, yo siempre he dicho lo siguiente, hermano, hace rato, los miembros de la luz del mundo son culpables de algo, hermano, de entregar su corazón, y estas personas los han engañado. Primeramente Dios, hermano, Dios le quite la venda de los ojos a estos hermanos y regresen al camino, a la verdad y a la vida, que es Jesucristo. Hermano, hace rato me despido de usted. No sé si quiera ya despedirse, quiera decir algunas otras palabras, pero le mando un fuerte abrazo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano, no, muy agradecido con usted por invitarme a su programa, con la audiencia, con los hermanos, con los amigos de la luz del mundo. Por favor, yo los invito a reflexionar, a volverse al verdadero Cristo, al volver a la senda antigua, al volver a la verdadera doctrina, al no adorar a la criatura, dice Romanos capítulo 1. Dice allí que los hombres se pervirtieron dando culto y honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Escuche bien, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, es decir, a Jesucristo, el cual es bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es el único Dios. Entonces yo los invito, por favor, a que se vuelvan al verdadero Jesucristo, el de la Escritura, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Y vuelvo y repito, mi número celular, los que están aquí en Colombia, 318-436-0745, los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Invito a los miembros de la Luz del Mundo aquí en Colombia, si algún pastor miembro es miembro de la Luz del Mundo, que quiera añadirse a la Iglesia Apostólica Cristiana aquí en Colombia, me llame, por favor, o que esté en el exterior, más 57 318-436-0745. Hermano, puede colocar ahí el número, disculpe. Más 57 318-436-0745. Los que están en el exterior, los que están aquí en Colombia, 318-436-0745. Por favor, llamen y participemos de este ministerio, de esta gloriosa iglesia, la cual deseamos que el Señor prospere en Colombia y en muchas partes del mundo en las cuales estamos trabajando. Dios lo bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Amén, hermano. Paz de Cristo y el Señor le bendiga.